Le doy una calurosa bienvenida, amada congregación. Hermanos presentes en línea, sean todos bienvenidos de igual manera. Si nos visita por primera vez, en nombre de Iglesia San Pablo, le damos una cordial bienvenida. Bienvenido a la casa del Señor. Así que como lo hacemos y es costumbre, y lo vamos a seguir haciendo, le invito que tome una Biblia con usted y hagamos juntos esta confesión. Esta es la palabra de Dios. Yo creo en ella, hay poder en ella y viviremos por ella. Bendita sea la palabra del Señor. Amén y amén. Le pido que me acompañe en esta breve oración para pedirle a Dios que esté entre nosotros como siempre y que a través de esta palabra Él tenga palabras para nosotros. Amado Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos unimos a ti, Señor, en oración. Venimos delante de ti en tu santa presencia, Señor, en humildad, con corazones y mentes dispuestos a escuchar tu palabra. Que esta palabra tuya, Señor, sea de edificación en nuestras vidas y en nuestras almas. Quita toda distracción de nuestras mentes y nuestros corazones y estamos completamente en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabe, es una alegría el poder, como le mencionaba al principio, saber a quién pertenecemos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Y le comento esto porque un día mientras escuchaba una entrevista a un grupo de personas, le hicieron esta pregunta a una de ellas: ¿cuál es tu mayor temor al morir? La cual la persona respondió: mi mayor temor al morir es que el día que esté ante la presencia del Señor me diga: nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Y basado en esto, el tema es el cuidado y la advertencia de Dios para su iglesia. La Biblia nos muestra lo bueno, lo generoso y misericordioso que es Dios desde su creación. Sin embargo, el enemigo Satanás, aunque ya fue vencido, no se ha quedado tranquilo. Utilizando diferentes maneras, continúa molestando a la iglesia del Señor. Sin embargo, este no tiene ningún poder ni autoridad sobre lo que le pertenece a Dios. Hermanos y hermanas, Jesús llama a Satanás el padre de la mentira. Y es que si algo tiene el enemigo es ser experto imitador, mentiroso y manipulador. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 11, vivía una situación muy fuerte, donde se levantaron falsos profetas y falsos maestros, dando falsas enseñanzas? Estos querían imponer a los creyentes en Jesús y someterlos a sus propias ideas y pensamientos. Según estos falsos profetas, de esa manera los creyentes podrían ser salvos. Pablo, en su celo por el verdadero evangelio de Cristo, lo reprende y advierte a la iglesia de Corintios que no se dejen engañar, que no se sorprendan, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz con tal de engañar. Jesús advierte que por sus frutos los conocerás, y todo árbol que no da buen fruto será arrancado y echado al fuego. Déjeme explicarle que en el Antiguo Testamento la Biblia nos muestra que desde los tiempos de antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios habla sobre sus profetas, los cuales Él mismo enviaba para hablar a su pueblo. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Oseas y muchos más. El Espíritu de Dios venía sobre ellos y hablaba lo que quería decir. Toda palabra profetizada por ellos se cumplía porque así lo decía el Señor.
Sin embargo, también se levantaron falsos profetas que Dios no había enviado, creando sus propias ideas para su propio beneficio, con la mala intención de distorsionar y engañar al pueblo de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos advierte que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, con toda la mala intención de separar a la iglesia del verdadero camino de Dios y queriendo así destruir el rebaño del Señor. Así que vayamos a la lectura del Evangelio leído en esta mañana. Dice la palabra de Dios del versículo 16 al 20: ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. Mateo 7, 16 al 20. Amada iglesia, en esta lectura Jesús utiliza como ejemplo los frutos de los árboles malos para describir y descifrar a los falsos profetas. Y que como los árboles malos dan malos frutos, igual los falsos profetas no ofrecen buenos frutos. En otras palabras, no dejan buenas enseñanzas, mas sin embargo buscan pervertir a aquellos que como ovejas perdidas se encuentran sin su buen pastor. Los falsos profetas externamente pertenecen ser seguidores de Jesús, pero su objetivo es devorar a las ovejas. También en el Antiguo Testamento podemos encontrar muchos ejemplos de estos falsos profetas. Por ejemplo, los magos de Egipto, los profetas de Baal, el cual Elías los enfrentó, hechiceros y muchos más. Pero ¿sabe usted de que Dios estaba sumamente molesto con estos profetas? Note estas palabras que dice Dios a Moisés en el libro de Deuteronomio: y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Tal vez digas en tu corazón: ¿y cómo vamos a saber si estas palabras no provienen del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado, y que tal profeta habló en arrogancia. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 20 al 22. También la lectura leída, hermanos, basada en el libro del profeta Jeremías, nos muestra la ira de Dios que estaba sobre estos falsos profetas, los cuales enseñaban doctrinas no dadas por Dios. También los cuales fueron catalogados como impostores y muertos. Pero ahora mire lo que dicen estos siguientes versículos y pongamos mucha atención. No todo el que me dice Señor y Señor, 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 no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente:
nunca los conocí, apártate de mí, obreros de maldad. Y basado en esto, hermanos, en esta lectura, hoy en día, en la actualidad, podemos observar que se han levantado muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, que traen diferentes filosofías y diferentes fábulas, grupos con diferentes pensamientos opuestos a la mismísima sagrada palabra de Dios, como ya lo mencioné, queriendo distorsionar la verdad, llevando a las personas solo a la destrucción, confusión y peor aún, a estar lejos de Dios. Este es un tema sumamente fuerte, amados, pero es importante que Dios nos advierta de estos falsos profetas, ya que Dios ama y cuida a su iglesia, como lo es el tema. No entraré en detalles, pero he visto a tantas personas haciéndose pasar por profetas. A otros dicen tener poder de sanidad, haciéndose pasar a tener poder de sanidad, llenando así estadios llenos de personas y cobrando un alto precio para poder ellos ingresar. He escuchado a muchos hablando de prosperidad, poniendo eso en prioridad, cuando la palabra de Dios nos dice que busquemos primero el reino de Dios. He escuchado a personas decir, Dios me dijo que te dijera, y un montón de cosas y barbaridades, las cuales son muy peligrosas para los que lo creen. Este tipo de personas son buenos imitadores, mentirosos, manipuladores, y saben cómo persuadir a la gente. Tienen una labia dulce, pero al final su veneno es letal, llevando el alma a la destrucción, y hay que tener mucho cuidado. El apóstol Pedro remete sumamente fuerte en contra de todos estos falsos profetas y maestros, que solo piensan en sus satisfacciones humanas, blasfemando aún en contra de Dios. Mire lo que dice la carta en segunda de Pedro. Dice lo siguiente: estos son fuentes sin agua, nubes que arrastra la tormenta, y que para siempre les espera la más densa oscuridad. Cuando hablan, lo hacen con palabras arrogantes y vanas, mediante las pasiones humanas y el libertinaje, seducen a los que han comenzado a apartarse de los que viven en terror. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 17 al 19. En esta palabra, Jesús advierte a su iglesia a estar siempre atentos a estos falsos y profetas y no caer en sus redes de engaño. Es por eso, amada iglesia, que es sumamente importante conocer la Biblia, no así, sino tener una dedicación con el Señor. Digo así físicamente, ¿verdad? Sino leer la palabra de Dios, meditar en ella, porque es a través de ella que el Señor nos habla. También es muy importante pedir siempre al Espíritu Santo que nos guíe siempre en dirección y buen camino, el cual es Jesucristo, quien nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y el omega. Así que, hermanos, ya para concluir, debemos estar siempre preparados y saber
que hasta que Cristo regrese, habrán falsos profetas y maestros, los cuales engañan al pueblo de Dios a seguir a otros dioses, anunciando cosas que no sucederán. Pero como ovejas siguiendo al buen pastor, no podemos perder el enfoque en el camino nosotros del Señor. Jesús le dijo a Felipe: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Evangelio de Juan 14:6. Que el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con nosotros. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que padeció en la cruz del Calvario, y gracias a sus méritos, Señor, podemos confiar en que un día estaremos ante tu santa presencia y permaneceremos contigo hasta la eternidad. Amén y amén.